Siendo las 18 horas, vamos a comenzar. Este es el tercer encuentro sobre el tema que hemos denominado Biblia y coronavirus. En el primer miércoles hemos hablado del sacrificio de Isaac. En el miércoles de la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, ¿está firmando? El miércoles de la semana pasada vimos el relato del diluvio. Hoy vamos a hablar de Jesús. Y yo le puse en el título, un título que es importante porque está la problemática que se plantea ahora. Quien lee la historia bíblica, la historia de Jesús, puede tener la impresión de que Dios es un sádico. Recuerdo que es sádico. Sádico es aquel que se goza viendo sufrir a otros. Entonces, pareciera que Dios quería que Jesús sufriera. Bueno, si Dios quería que Jesús sufriera, si Dios quería que Jesús terminara en la cruz, eso es un Dios sádico. Pero también, por otro lado, pareciera que Jesús lo presentamos como masoquista. ¿Qué es un masoquista? Aquel que disfruta sufriendo. Entonces, por ahí una interpretación del Evangelio podría sugerir que Jesús quería sufrir, quería la cruz, andaba buscando una cruz. Entonces, si esto es así, Jesús era un enfermo mental, o sea, un masoquista. O sea, la fórmula sería así: estamos en manos de un enfermo mental, de un loco, un Dios sádico, masoquista. Estamos en manos de un loco, de un enfermo. Esta es la cuestión, ¿no? Dios es sádico, Jesús es masoquista, ¿no? La cruz es el homenaje universal al sadomasoquismo. Esa es la cuestión. Bueno, ligado a esto está el problema del sacrificio. Dios quería sacrificar a su hijo y entonces, si Dios quiere sacrificar a sus hijos, los cristianos también queremos hacer sacrificios. ¿Y qué es un sacrificio? Pagar alguna culpa, pagar alguna deuda. Entonces, un buen cristiano, se puede decir por allí, es una persona que se sacrifica, que anda buscando el dolor, el sufrimiento. Bueno, esta es la problemática que vamos a ver. Todo esto, yo primero voy a comenzar, el texto tal vez bíblico más importante que ha impactado en toda la tradición cristiana, digo los protestantes y los católicos. No los voy a mencionar a los protestantes porque no nos interesaba, pero todo lo que vamos a decir ahora son todos testimonios de católicos, pero podríamos poner a la par a Lutero, a Calvino y a muchos teólogos protestantes que dirían en esto exactamente lo mismo, pero los he omitido. Bueno, pero toda esta tradición teológica que surge en el siglo XVI parte de dos textos bíblicos muy importantes. El primero, lo vamos a leer ahora, otra vez en esta tercera reunión, nos acompaña el padre Juan Pablo oficiando de técnico, ¿sí? El Nacho, ¿sí? César Ignacio Abras, que es de esta comunidad, y también Fernanda, que es de esta comunidad. Así que ellos también van a colaborar leyendo, así van a enriquecer el sonido de este encuentro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Este es uno de los textos más importantes de la carta de las Gálatas, en donde se dice que si Cristo murió crucificado, es un maldito de Dios. Esto lo tomo, fíjense, y lo vamos a leer. Esto está tomado de Deuteronomio 21, 22, 23. Si un hombre culpable de un crimen que merece la pena de muerte es ejecutado y colgado de un árbol, alude a la cruz, su cadáver no quedará en el árbol durante la noche, sino que lo enterrarás ese mismo día, porque el que está colgado de un árbol es una maldición de Dios. Entonces, en el judaísmo, ya desde el siglo IV a.C., quienes inventan el sistema de crucifixión son los persas del siglo IV a.C.,
y se crucificaba de diversos modos. Algunas veces se los colgaba uno de un árbol, de un madero. Bueno, el crucificado es un maldito, entonces si Cristo termina crucificado es un falso Mesías y es un maldito. Bien, este pasaje ha fascinado a Lutero y a toda la tradición cristiana. Ya Márquez reaparece permanentemente, se va a hablar de Cristo como un maldecido de Dios. Y ahora el otro texto famoso está tomado de la segunda carta a los Corintios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. O sea que acá se dice que Cristo no es inocente, pero como Dios ha querido salvar a la humanidad, lo hizo pecado, lo hizo pecador. Bien, estos dos son textos que están a la base de todo de esta tarde, y yo ahora voy a ir presentándoles testimonios sobre cómo se fue predicando sobre la cruz. Pero hago una breve presentación. Toda esta manera de entender el cristianismo se hace fuerte a partir del siglo XVI, ¿sí? En donde se van a usar tres conceptos. La humanidad ha pecado, Dios ha quedado ofendido y Dios exige ser satisfecho. ¿Saben todo lo que es satisfecho, no? Entonces que me devuelven y que yo quede satisfecho con la ofensa que me han hecho. Y otro concepto que se va a utilizar es el de sustitución. Bueno, no vamos a sacrificar un niño, sacrificamos un corderito. Bueno, no vamos a sacrificar a los seres humanos, vamos a sacrificar a Cristo. Cristo sustituye la ofrenda en el sacrificio. Y finalmente, el castigo es el modo de pagar la deuda. Esto es lo vindicativo. Estas son las tres palabras clave para entender el cristianismo desde el siglo XVI hasta hace 50 años. Vamos a los ejemplos. Primero citamos a un místico católico que está reflexionando sobre la agonía de Jesús. ¿Se acuerdan del huerto de los olivos, Getsemaní? ¿Sí? Todos tengamos en cuenta eso, y él está explicando ese relato. Está postrado y reza, no como un Dios ni como un justo, sino como un pecador público, como si fuera indigno de ser escuchado por su Padre y se avergonzase de levantar los ojos al cielo. Se encuentra como abatido por Dios, enemigo de Dios. O sea que Cristo es un pecador, y entonces dice, está rezando como un pecador. Está escrito, es terrible caer en manos de Dios Todopoderoso. Y aquí que el manso Jesús, por nosotros, se entregó amorosamente, permitiendo que cayera sobre él toda la cólera, la venganza y el castigo de Dios Padre. O sea que Cristo es el pecador, porque Él sustituye el pecado de la humanidad. Por lo tanto, toda la cólera, la venganza, el castigo, el odio de Dios tiene que pegar sobre Jesucristo. Fíjense la imagen de Dios acá. Es un Dios que tiene cólera, es un Dios que es vengativo, es un Dios que quiere castigar, es un Dios que tiene odio, ¿sí? Fíjense lo tremendo que se está diciendo acá. Bien, en el siglo XVI tenemos el Catecismo de Trento. ¿Qué es Trento? Es un lugar. Pero en la Iglesia, cuando se hace un concilio, se refiere a un lugar. Concilio del Vaticano I, II, Concilio de Trento, Concilio de Elvira. Se menciona el lugar donde se ha hecho. Bien, en el siglo XVI, el gran concilio de la Iglesia Católica es el Concilio de Trento, ¿sí? Y en este Concilio de Trento se produce un catecismo. Antes el catecismo no lo enseñaban los catequistas, esto es un invento moderno. Siempre lo han enseñado los párrocos, ¿sí? No enseñaban los laicos el catecismo. Entonces el catecismo era un catecismo para párrocos. Ellos lo entendían y ellos le iban a explicar a los niños. Bueno, el Catecismo de Trento se va a explicar técnicamente las palabras para que podamos entender qué es la cruz. A ver, por favor. Satisfacer es pagar íntegramente lo que se debe.
La satisfacción excelente es sin duda aquella por la que se ofrece a Dios, en compensación de nuestras culpas, todo lo que a Él se le debe en estricto rigor de justicia. O sea que el Padre ha sido ofendido, ha sido humillado, el castigo de Jesús en la cruz fue el adecuado para satisfacer la ofensa que Dios Padre ha padecido. Continúa el catecismo. Tal satisfacción, para aplacar perfectamente a Dios y volverlo propicio, únicamente pudo ser ofrecida por Jesucristo en la cruz, precio supremo e íntegro de nuestra deuda de pecadores. Fíjense, la muerte de Cristo es para satisfacer a Dios Padre, para aplacar su ira, y esto es el precio que hay que pagar, ¿no? Noten la terminología jurídica, comercial, que se va incorporando en la religión. Continúa el Concilio de Trento. La oferta y el sacrificio de Cristo fueron plena y total satisfacción, perfectamente adecuada a las exigencias contraídas por la humanidad con el cúmulo de pecados cometidos. Bien, ¿por qué es esto? A ver, fíjense, la humanidad ha pecado, ha roto la relación con Dios, ha roto un orden establecido. Bien, ahora hay que reparar, hay que rearmar esa relación. Y para eso hay que pagar la culpa. Bien, el ofendido es Dios. Dios, el creador, el ser infinito. Entonces, para reparar esa deuda, no alcanza una víctima criatural, una persona humana, un ser finito. Entonces, ¿qué hace falta para aplacar la ira de Dios y volver a equilibrar las relaciones? La víctima tiene que ser alguien que sea hombre y Dios. Por eso Jesucristo es la única víctima que Dios Padre puede aceptar, porque es hombre, por lo tanto trae el pecado, la injusticia de toda la humanidad, pero además es una víctima digna de Dios porque es un ser Dios. Entonces por eso Cristo es la ofrenda ideal, es el sacrificio, ¿sí? Bueno, son teólogos muy importantes, quien ha estudiado historia y teología va a reconocer estos autores, este es del 1700. Vamos a ver cómo enseñan cómo fue la pasión de Jesús. Adelante. Solo a Dios pertenece vengar las injurias, mientras no intervenga en ellos su mano. Los pecados solo serán castigados débilmente, y solo Él tiene el brazo suficientemente poderoso para tratarlos como se merecen. A mí, dice a mi venganza, yo sabré pagar debidamente lo que se les debe. Fíjense, la ofensa fue tan grave y el castigo puede ser tan grave que los seres humanos, toda la humanidad, no tiene una trompada tan pesada para hacer ese castigo. Por eso, solo Dios puede ser el verdadero vengador, ¿no? Seguimos. Era necesario que Él cayera con todos sus rayos contra su Hijo, y puesto que había puesto en Él todos nuestros pecados, debía poner también allí toda su justa venganza. El mismo profeta nos dice que, no contento con haberlo entregado a la voluntad de sus enemigos, él mismo quiso ser de la partida y lo destrozó y azotó con los golpes de su mano omnipotente. Ese es el profeta Isaías, este teólogo está citando, ¿no? Entonces, no alcanza la mano pesada de ningún ser humano. Solamente el castigo lo tiene que dar Dios. Si no, no va a haber compensación. Lo hizo, lo quiso hacer. Se trata de un designio premeditado. Señores, ¿hasta dónde llega este suplicio? Ni los hombres ni los ángeles podrán jamás concebirlo. Nadie puede satisfacer un pecado contra Dios, salvo una víctima que sea hombre y Dios. Y el castigo es algo tan inimaginable que la humanidad no puede imaginar lo duro de ese castigo.
ni los ángeles podrán concebirlo, ¿no? Otro teólogo contemporáneo, Bossuet, 1700 más o menos, el Padre Eterno, con una conducta tan adorable como rigurosa, olvidando que era su hijo y considerándolo como su enemigo, se declaró perseguidor suyo, o mejor dicho, el jefe de sus perseguidores. si Cristo fue hecho pecado, si Él es el maldito, es el enemigo número uno de Dios. Entonces Dios es el jefe de los perseguidores de Jesús. Adelante. No bastaba la crueldad de los judíos para castigar a un hombre como este, a un hombre cubierto de los crímenes de todo el género humano. Era necesario que Dios se mezclara en ello. Sí, es Dios mismo y no el Sanedrín de los judíos el que entrega a Jesús. Desde que te volviste contra él y descargando sobre él tu cólera, levantaste la mano contra él. Se echaron sobre esta presa inocente y reservada a su furor. El furor, cólera, ¿no? Ira. Fíjense, el perseguidor de Jesús. Miren, eso es el Padre de Jesús, una cosa extraña. Cuidado que esta es la mejor teología del cristianismo, ¿eh? No solo de los católicos, también de los protestantes. Seguimos un poquito. Pero reservada por quién, sino por ti, Dios mío, que en su venganza sacrílega encontrabas el cumplimiento de tu venganza santa. Eras tú mismo, Señor, el que justamente cambiado en un Dios cruel, hacías sentir a tu Hijo único la pesadez de tu brazo. Hacía tiempo que esperabas esta víctima. Había que reparar tu gloria y satisfacer tu justicia. Golpea ahora, Señor, golpea. Está dispuesto a recibir tus golpes y sin considerar que es tu Cristo. No pongas ya los ojos en Él más que para acordarte de que, inmolándolo, satisfaceréis ese odio con que odias el pecado. Dios no se contenta con golpear. Parece querer reprobarlo, abandonándolo en medio de su suplicio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Este desamparo de Dios es la pena de daño que era necesario que Cristo sufriera por todos nosotros, como dice San Pablo. Era necesario que la reprobación sensible del hombre Dios colmase la medida de la maldición y el castigo que se deben al pecado. El proceder de Dios, según las reglas de la equidad, no es en el juicio final donde nuestro Dios ofendido e irritado se satisfará como Dios, ni es en el infierno, donde Él se declara más auténticamente el Dios de las venganzas. Es en el Calvario. Oh Yahvé, Dios vengador, es allí donde su justicia vindicativa actúa sin trabas, ya que allí no está limitada por la pequeñez del sujeto al que tiene que castigar. Más grave que el juicio final, más grave que el infierno, es lo que Dios tiene que hacer en el Calvario de la cruz con Jesús. Nos estamos viendo un Dios realmente irascible, un Dios de terror, y que está encadenado en una lógica que necesita, por eso dice, es necesario que Jesús padezca en la cruz, es necesario que el Mesías Jesús padezca en la cruz. Bueno, y así tenemos muchos ejemplos más en donde, partiendo de la idea del orden, acá se ha roto un orden, hay que repararlo, hay que restablecerlo, hay que satisfacer lo que se le debe al ofendido. El ofendido es Dios, es un ser celestial, necesita que la víctima para reparar esta ofensa también sea un ser divino, por lo tanto es necesario que sea Jesús que padezca la cruz. Por eso Dios quiere que Jesús sea crucificado. Él necesita que sea crucificado y ser realmente el verdugo de Jesús. Uno se da cuenta lo terrible que es esto. Ahora, si esto se dice de Jesús, algo similar se va a decir de los cristianos que quieren ser como Jesús.
los cristianos también van a tener que acercar este sacrificio y van a tener que saber que es voluntad de Dios, que yo sufra, porque pertenece a una lógica en donde yo con mi sufrimiento puedo ayudar a reparar los pecados, puedo ayudar a la redención de la humanidad. Bueno, esto ya es terrible. Entonces, lo que se desprende de esta imagen de Dios, de esta manera de entender la cruz de Jesús, es terrible. Los textos son abundantes, ya se nos va haciendo el tiempo, así que no los vamos a leer a todos los demás. Vamos a leer, un poema de una laica que escribe contra todo esto, contra esta lógica de un Dios vengativo, justiciero. He omitido, ahora me doy cuenta, textos donde dicen, sí, la misericordia es un atributo de Dios, pero más importante es la justicia. Si no hay justicia no puede haber misericordia. Por lo tanto, Jesús, antes de que reciba un acto de misericordia, tiene que reparar y tiene que satisfacer las culpas de la humanidad. Bueno, hay una mujer, una laica, del siglo XIX, que escribe varios poemas contra los teólogos estos que acabamos de escuchar. Yo solamente transcribí un solo poema, ¿sí? Claro, esto no tuvo repercusión, era una mujer, siglo XIX, no tenía ningún peso, no era sacerdote, no era obispo, o sea que es una voz muy débil, pero existían este tipo de reacciones. No a nuestra salvación, si es a costa de sangre, porque el amor no puede ocultarnos este crimen, aunque lo rodee de un velo seductor. A pesar de su abnegación, no incluso a la víctima y no sobre todo al sacrificador. ¿Qué importa que sea Dios si su obra es impía? ¿Cómo? ¿Es su propio hijo al que ha crucificado? Podía perdonar, pero quiere que se expíe, inmola, y a esto se llama tener piedad. Bien, y voy a poner un solo ejemplo de alguien que no es un cristiano, que es Nietzsche, un famoso filósofo, pensador, que estaba harto de este tipo de enseñanzas, y entonces un texto breve para ver cómo los que no estaban dentro de la iglesia también reaccionaban duramente contra esta enseñanza de la iglesia, ¿sí? ¿Cómo pudo Dios cometer aquello? La perturbada razón de la pequeña comunidad dio con una contestación asombrosamente imbécil. Dios había consentido que se sacrificase a su propio hijo con el objeto de perdonar los pecados de los hombres. ¿Cómo? Así se acaba con el Evangelio en un instante. El sacrificio expiatorio y bajo su forma más repugnante, más bárbara, el sacrificio del justo por la culpa de los pecadores. ¡Qué espantoso paganismo! Bien, así que Nietzsche dice, esa manera de pensar la pasión, la muerte de Jesús, eso es el paganismo, los dioses que andan exigiendo sacrificios humanos. Bueno, toda esta reflexión lamentable de la tradición cristiana, ¿sí? Lo primero que uno se da cuenta es que se olvidó de la Biblia. Porque si uno abre la Biblia, y yo pongo algunos textos breves nomás, y hago una aclaración. Cuando ustedes abren su Biblia, el primer libro que tienen es el libro del Génesis, que significa comienzo, y el último libro que tiene es el Apocalipsis, que uno lo vincula al final. Bueno, uno cree que el primer libro de la Biblia que se escribió es el Génesis, y el último libro de la Biblia que se escribió es el Apocalipsis. No es así. La Biblia no está, son 73 libritos como una biblioteca que no está ordenada cronológicamente, está ordenada temáticamente. Así que el libro del Génesis no es el primer libro que se escribió. El primer libro que se escribió en el siglo VIII son los libros del profeta Amós, Isaías y Oseas. O sea que ahora lo que vamos a leer es lo primero que se escribió en la Biblia. Si nosotros hubiéramos arrancado por la Biblia, vamos a ver qué piensa sobre los sacrificios, si Dios quiere sacrificar a Jesús. Entonces vamos a ver qué decía la profeta. Son siglo VIII a.C. Es lo primero que dice la Biblia sobre esto. A ver. Cuando ustedes me ofrecen holocaustos,
No me complazco en sus ofrendas, ni miro sus sacrificios de terneros cebados. Aleja de mí el bullicio de tus cantos. No quiero oír el sonido de tus arpas. Pero no quiere sacrificios, no quiere reparaciones, no quiere satisfacciones. A ver, Isaías. ¿Qué me importa la multitud de sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de cameros y de la grasa de animales cebados. No quiero más sangre de toros, corderos y chivos. Bueno, estamos arreglando la casa, así que ese ruido, de paso comentamos, algunos sabrán, pero este templo se estuvo a punto de caer y lo hemos podido recuperar. Ustedes van a ver las líneas ahí, los que pueden observar. Bueno, así que en este momento están trabajando, por eso este ruido. Pero bueno, hemos visto la crítica de los profetas a sacrificio. Dios no quiere sacrificio. Vimos un texto de Amós, un texto de Isaías. Ahora vamos a un texto también del siglo VIII, no sé si me van a estar escuchando, del profeta Oseas. Porque yo quiero amor y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. El profeta Jeremías, este es del siglo VII, casi siglo VI. El día en que hice salir a sus padres del país de Egipto, no les hablé ni les ordené nada acerca de holocaustos y sacrificios. Esta fue la orden que les di. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Acá Jeremías dice algo muy importante. Cuando comenzó la historia de la salvación, la liberación de Egipto, dice, yo no les ordené ningún sacrificio. Les ordené, sí, que escuchen la palabra de Dios. Acá un salmo que es contemporáneo, es el siglo VI, contemporáneo a Jeremías. ¿Lo leemos, por favor? ¿Acaso voy a comer la carne de los toros o a beber la sangre de los cabritos? Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios no quiere sacrificios, ¿no? Un texto del primer libro de Samuel, también del siglo VI, por favor. El profeta, juez Samuel le dice a su pueblo lo que ahora sigue. ¿Quiere el Señor holocaustos y sacrificios? ¿O quiere que se obedezca su voz? La obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de los carneros. Y ahora en el Nuevo Testamento, tal vez el libro que es una especie de carta, es un escrito ya del Nuevo Testamento, en donde es el libro que más habla sobre el templo, sobre el sacrificio. Transcribo un solo texto, está comentando un salmo. Tú no has querido ni has mirado con agrado los sacrificios, los holocaustos, ni los sacrificios expiatorios, a pesar de que están prescritos por la ley. Y luego añade, aquí estoy, yo vengo para hacer tu voluntad. Declara abolido el primer régimen para establecer el segundo. O sea, en el Nuevo Testamento queda abolido los sacrificios y se establece lo segundo, que es la fe en Dios, es hacer la voluntad de Dios. Finalmente el texto de Santiago. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados. Bien, así hemos visto que hasta acá cuál fue el recorrido. Mostrar cómo enseñaba el cristianismo, que fue la cruz, que fue la crucifixión, que fue la pasión de la cruz, que significaba, y hemos visto que era un mensaje terrorífico. Bueno, después hemos visto que si hubieran abierto la Biblia, se hubieran encontrado con otro discurso, en donde es bien crítico de todo eso. Entonces, vamos a saltar todo esto que he escrito acá y vamos a analizar un salmo, porque tengo miedo que no tengamos tiempo. Entonces, vamos a ver, si alcanzan a ver esta imagen, que es un dibujo, es muy importante, es un dibujo hecho por arqueólogos
y me detengo un segundo. Ustedes saben que en tiempo de Jesús y después del tiempo de Jesús, cuando empieza la guerra en el año 60, se crucificaba todos los días mucha gente. ¿Sí? Entonces, ¿y cuál es el dato arqueológico curioso? Se crucificaba muchísima gente. Sin embargo, los arqueólogos nunca encontraron los huesos de un crucificado. Sí de gente que murió, pero nunca se encontraron los huesos de un crucificado. ¿Por qué nunca habíamos encontrado los huesos de un crucificado? Porque el crucificado quedaba colgado en la cruz, esperaban que se los comieran los bichos, que se iba despedazando, se caía, lo comían los perros o los animales que hubieran allí. Por eso es que nunca se encontraron los huesos de un crucificado, sí de muertos, por supuesto, pero de crucificados no. Entonces pues se los comían los bichos, ¿no? A todos. Y en todo caso, el Calvario, ¿por qué se llama Calvario? Porque era al lado del cementerio, iban a fosas comunes. Así que nunca se encontraron huesos de crucificados. La primera vez que se encontró fue en 1968 y tenemos este dibujo que se calcula, ahora ya con instrumentos científicos, cómo habría sido el crucificado. ¿Ven? Los clavos iban en los tobillos, ¿sí? Y arriba se lo ataban, no había esclavos en las manos. Esto es una llamada de atención muy serio para aquellos santos que salían, vieron las llagas de las manos, es porque ellos meditaban sobre los crucifijos antiguos, no sabíamos y que creíamos que se los clavaban en las manos. Hoy en día sabemos que no es así. Bueno, pero el tema de la cruz es un tema muy duro, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué dice los evangelios, cuáles fueron las últimas palabras de Jesús. Por favor. Y a esa hora Jesús exclamó en alta voz: Eloí, Eloí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y, poniéndosela en la punta de una caña, le dio de beber, diciendo: vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un grito, expiró. Bueno, si yo ahora pregunto cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir, es muy claro: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dicho eso, expiró, murió. O sea, esas son las últimas palabras de Jesús. La pregunta es esta: ¿Jesús muere con esperanza o muere desesperado? ¿Muere conforme con la voluntad de Dios o se está quejando? ¿Se está quejando? Sí, sí. Es decir, diciendo: Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Sí. ¿No? Fíjense que la angustia de Jesús no es que lo abandone Pedro, no. La angustia de Jesús es Dios. Y la queja es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que Jesús muere peleado con Dios, ¿me expreso? Bien, no muere como mi mamá que murió santamente, sí, en paz. No, Jesús gritando y peleado con Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver cómo cuenta esto mismo Mateo. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en voz alta, en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí, al oírlo, dijeron: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, le empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber, diciendo. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Lo mismo, si le preguntamos a Mateo cómo murió Jesús, pues le fueron las mismas palabras, cambiando las expresiones, lo mismo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Después Lucas y Juan lo cambian
este no es el momento de explicarlo, será en otra oportunidad. Acá nos quedamos aquí. Entonces, la preocupación es esta, que Jesús murió como un desesperado, murió quejándose, enojado con Dios, se siente frustrado, desamparado. Entonces, el texto es terrible. Esto se suele leer siempre en los domingos de Ramos y no solemos reparar lo duro, lo terrible del texto esto, que Jesús muere no conforme con la voluntad de Dios, quejándose de Dios. Esto es muy grave, ¿no? O sea, diría mi abuela, no muere santamente Jesús, más bien muere criticando a Dios. Bueno, así que el texto es muy difícil. ¿Cómo explicarnos este texto en donde Jesús aparentemente muere como desesperado? Bueno, hay una forma de explicar que es la siguiente. Cuando Marcos y Mateo van a contar la muerte de Jesús, ponen en boca de Jesús esta frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué al poner esta frase, que está tomada en un salmo? Porque antes los salmos no estaban numerados, no decíamos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. La gente en aquel entonces los conocía de memoria, entonces se citaba el primer renglón. Entonces cuando Marcos y Mateo ponen en boca de Jesús esta frase, están citando un salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para entender esa frase de Jesús hay que leer el Salmo 22. Y cuando uno lee el Salmo 22 va a poder descubrir cuál es el verdadero sentido de esa frase. Lo digo de otro modo. Marcos y Mateo, para que yo pueda imaginar o pensar cómo habrá sido realmente la sensación de Jesús en la cruz, nos da una clave. Dice, lee el Salmo 22 y ahí vas a captar cuál fue la experiencia espiritual de Jesús. Entonces tenemos que analizar este salmo, el Salmo 22. Me adelanto en una estructura, en un esquema que orienta la interpretación. El salmo tiene dos partes. Y la primera parte es la sensación de que Dios está lejos, ¿ven? La palabra clave es lejos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Queda lejos mi clamor. Parece que Dios no lo puede escuchar, está muy lejos. Entonces toda la primera parte del salmo habla de alguien, de un orante, que tiene la dura experiencia o sensación de que Dios está lejos, Dios no lo escucha, lo ha abandonado. Pero la segunda parte del salmo que vamos a leer cambia totalmente el tono y la palabra es una palabra ya más festiva. En realidad dice contaré, yo podría cambiarle, poner cantaré. La segunda parte del salmo nos habla de alguien que termina alabando a Dios. O sea que este salmo tiene dos partes. La primera parte es la queja porque Dios lo ha abandonado. La segunda parte del salmo es una alabanza porque cae en la cuenta que en realidad Dios no lo abandonó. Teniendo en cuenta ese esquema, vamos a ir leyendo el salmo. Acá me voy a incorporar yo en la lectura también, porque este salmo es muy importante para entender esto. Comienza como es la cita textual de Marco y Mateo. Dios mío, de día clamo y no respondes, también de noche te queda lejos mi clamor. Fíjense, él está clamando a Dios noche y día, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Mañana, tarde y noche. No es que está gritando, está rezando un rato en la mañana y un rato en la tarde. Cuando dice noche y día, quiere decir está todo el día. Está todo el día clamando a Dios, pero dice, te queda lejos mi clamor. No me estás escuchando, ¿no? Entonces, y es más, el que reza esto es un creyente, dice, tú eres el santo que moras en las laudes de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los liberaste, a ti clamaron y salieron salvos, en ti esperaron y nunca quedaron confundidos. O sea que acá él vive una contradicción, dice, a mí Dios me ha abandonado, sin embargo yo pertenezco a un pueblo que sabe que Dios no abandona. Y yo, gusano,
que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, manean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que él le libre, que le salve, puesto que le ama. O sea que él se siente una basura y lo están cuestionando y dice, bueno, él dice que cree en Dios, bueno, ahora que Dios lo salve. Sí, Perdón, sigue hablando de sí mismo y ahora va diciendo él ha sido bien nacido, como que lo hubieran bautizado de niño o entregado a Dios, sería un levita. Adelante. sí, tú del vientre me sacaste, me diste confianza, a los pechos de mi madre, a ti fui entregado cuando salí del seno. Desde el vientre de mi madre eres tú, mi Dios. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para mí socorro. Bien, ven, vuelve la experiencia de que Dios está cerca, que Dios está lejos, ¿sí? Y ahora viene, entonces él tiene la experiencia, la sensación de que Dios lo ha abandonado. Y ahora va a narrar cuál fue la experiencia. Va a decir, y acá yo invento las palabras, acá imaginarse, él nos está diciendo esto, a mí me ha rodeado una patota y me ha dado una paliza. Y como los tipos estos delincuentes eran realmente terribles, los va a representar con animales. ¿Vieron cuando uno dice, qué animal, qué bestia? ¿No? Le pisó la cabeza a un bebé, es una bestia, es un animal. Entonces, para representar a sus adversarios, que son terribles, los va a presentar como animales. Novillos innumerables me rodean, acósanme los toros de Basán, ávidos abren contra mí sus fauces, leones que desgarran y rugen. ¿Ves? Es una patota que lo ha rodeado y le está dando una paliza. Y ahora él dice cómo se siente él. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan. Mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Acá está el versículo más importante de la primera parte del Salmo. Tú me sumes en el polvo de la muerte. ¿Qué pasa acá? La experiencia es esto. Una patota le está dando una paliza. Pero de repente, ¿qué es lo grave? Que dentro de los que le están dando una paliza, aparece, es Dios el que le pisa la cabeza. Esto es lo grave. Que te dé una paliza, una patota es algo lamentablemente. Lo grave es que dentro del medio sea Dios precisamente el que te pise la cabeza. O sea que esta es la mayor crisis religiosa. Acá no hay una crisis afectiva. Mis familiares me han abandonado, mis amigos me han abandonado. No, este es un salmo que habla como ningún salmo de lo que es la crisis religiosa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y vos fuiste el que me pisaste la cabeza. No hay salmo que denuncie con mayor crudeza y claridad lo que es la crisis religiosa. Bueno, esto han aplicado Marcos y Mateo a Jesús. Dicen, cuidado, la cruz de Jesús no fue una puesta en escena, no fue un arte dramático, no fue algo real, duro. Y Jesús no está angustiado porque Pedro haya huido. No es esa la cuestión. El drama de Jesús en la cruz es que Dios lo haya abandonado. El drama de la cruz de Jesús es que Dios es el que le pise la cabeza, que sea el autor de su desgracia. Entonces ven, este es el salmo que denuncia con fuerza la crisis religiosa, y Marco y Mateo dicen, esto le pasó a Jesús. El problema de Jesús no es que le peguen una cachetada, el problema es que él que había apostado a Dios, este es el que lo traiciona, lo abandona y lo pisa. Toda esta es la primera parte del Salmo. Voy a omitir unas partecitas que se repiten y vamos a ir directamente a la segunda parte del Salmo. Ya van a notar que la terminología cambia. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que a Yahvé teméis,
dadle alabanza, raza toda de Jacob, glorificadle, temedle, raza toda de Israel. Porque no ha despreciado ni ha desdeñado la miseria del mísero. No le ocultó su rostro, mas cuando le invocaba le escuchó. Acá cambió totalmente el clima del salmo. Acá esto de voy a anunciar, voy a contar, voy a cantar, invita a todo el mundo a alabar a Israel, a toda su asamblea religiosa, y dice ¿por qué? ¿Por qué cambió? Dice, porque él después se da cuenta, porque en realidad lo escuchó Dios. Entonces por eso cambia el salmo. Uno podría imaginar que después de esta paliza, en un momento de reflexión dice, no, pero en realidad ahora me doy cuenta que Dios me escuchó. Y como él tiene esa certeza de que Dios sí lo ha escuchado, en realidad no lo abandonó, entonces por eso el salmo cambia y se convierte en un salmo de alabanza. Si la primera parte del salmo era la crítica más dura contra la experiencia de abandono de Dios, la segunda parte del salmo es una de las mayores alabanzas que tienen todos los salmos. Porque, entonces, fíjense, ¿qué técnica va a usar para mostrarnos que la alabanza es grande? Yo voy a inventar una situación. Supongamos que yo tengo una gran buena noticia. Y yo quiero que todo el mundo se entere que tengo una gran buena noticia. Yo me doy cuenta que mi garganta no me da la voz. Entonces invito a todos los cordobeses que me ayuden a gritar para dar gracias a Dios. Me doy cuenta que eso no alcanza, entonces le pido a todos los latinoamericanos que hagamos un coro para dar gracias a Dios. Me doy cuenta que eso no alcanza, le pido a todos los habitantes del mundo que me ayuden a dar gracias a Dios, porque la buena noticia es tan grande, entonces pues eso no me alcanza. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comprometer a los abuelitos, los que ya se han muerto, para que ellos me ayuden también a alabar a Dios. Como eso no me alcanza, voy a comprometer a mis nietos, a los que todavía no han nacido, para que todos alaben a Dios. Entonces fíjense, yo ahora lo muestro, dice así: le recordarán y volverán a Yahvé todos los confines de la tierra. Ante él se postrarán todas las familias de la gente. ¿Ven? Ve que ha convocado a todas las naciones, ¿no? A todas las etnias, ¿no? Ante él solo se postrarán todos los poderosos de la tierra. Ante él se doblarán cuantos bajan al polvo, o sea, los muertos. ¿Ven? Ahí está implicando a todos los abuelos, ¿no? Y para aquel que ya no viva, le servirá su descendencia. ¿Ven? Estamos hablando ahora de los nietos. Ella, la descendencia, hablará del Señor a la edad venidera. Contará su justicia al pueblo por nacer. Esto hizo él. A ver, resumiendo. La primera parte del Salmo hay una dura crítica, una queja, porque se tiene la percepción de que Dios me ha abandonado. Y ahí el título del Salmo pegaba muy bien. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si yo sigo leyendo la segunda parte del Salmo, me doy cuenta que este orante, en un momento de reflexión, se da cuenta, no, pero en realidad Dios me escuchó. Y como tiene ahora la certeza que Dios le escuchó, hace un salmo de alabanza. Entonces en este salmo tenemos la mayor crisis religiosa, pero también la mayor experiencia de fe y de alguien que alaba. Y que alaba universalmente, convocando un coro que implica a todas las gentes, inclusive del pasado y del futuro. Entonces, este salmo tiene dos partes. La primera parte marcada por la muerte, la segunda parte por la vida y la resurrección. Entonces, Marcos y Mateo, ¿qué nos quieren decir? Mira, si vos querés saber cuál fue la experiencia interior de Jesús en la cruz, fue esta. ¿Padeció? Sí. No es un chiste. ¿Padeció? Claro que lo padeció. Y gravemente y probablemente como nadie, porque se sintió estafado como nadie. Sin embargo, murió como un creyente. Como un verdadero israelita que sabe que de última Dios siempre escucha. Entonces, no hay que creer que Jesús murió desesperado. Jesús murió como un verdadero israelita, como un verdadero creyente, que sabe que siempre Dios va a escucharnos y acompañarnos. ¿Más o menos nos entendimos? Si nos entendimos, yo quiero terminar y con esto
las tres reuniones que hemos tenido, y quiero con un texto a ver si lo puedo poner bien. Es un texto que a mí me gusta mucho, me acompaña hace muchos años. Yo tenía 19 años cuando leí este libro que me gusta mucho, libro que lo encuentran, está digitalizado. El libro se llama El Dios en quien no creo, y el autor es Juan Arias. Este es un libro realmente muy, muy bueno, que se llama El Dios en quien no creo, y el autor es Juan Arias. Y el título del libro es el último capítulo del libro, ¿sí? Le he puesto como título a todo el libro, el último capítulo del libro, y eso es lo que vamos a leer. Yo lo transcribí como si fuera un poema largo, no es un poema, esa es una forma que yo le di para que se visualice con mayor claridad. ¿Y qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer esto. El autor dice, miren, el Dios en quien no creen los ateos, yo en ese Dios yo tampoco creo. O sea, que hay que tener claro en qué Dios creo yo y en qué Dios no creo yo, ¿no? Cuando Marx dice que Dios es la droga para que los pueblos no se liberen, yo no creo en ese Dios. Cuando Freud dice que Dios infantiliza a los seres humanos, yo tampoco creo en ese Dios. Cuando Nietzsche dice que Dios quiere una moral de esclavo para sus hijos, yo tampoco creo en eso. Entonces, lo que los ateos suelen no creer, tampoco creo en eso. Nosotros creemos en lo que está en el Evangelio. Entonces, es muy bueno tener claro en qué Dios no creo. Es como un credo invertido, es como un credo al revés. En el credo decimos creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bueno, acá este texto que vamos a leer es un credo invertido, pero es bueno empezar diciendo en quién no creo, ¿no? Y eso puede ser un buen camino para purificar nuestros ídolos, nuestras falsas imágenes de Dios, nuestras caricaturas de imágenes de Dios, y encontrarnos con el Dios Padre de Jesucristo. Entonces, con este texto que leeremos entre los tres, nos vamos a ir despidiendo, ¿sí? O sea, arranco yo, el presupuesto de toda la frase, el Dios en quien no creo es. Ese es el presupuesto de todas las cartas, ¿sí? El Dios en quien no creo es el Dios que sorprende al hombre en un pecado de debilidad. El Dios que condene la materia. El Dios incapaz de dar una respuesta a los problemas graves de un hombre sincero y honrado que dice llorando: no puedo. El Dios que ame el dolor. El Dios que ponga luz roja a las alegrías humanas. El Dios que esterilice la razón del hombre. El Dios que bendiga a los nuevos Caínes de la humanidad. El Dios en quien no creo es el Dios mago y hechicero. El Dios que se hace temer. El Dios que no se deja tutear. El Dios abuelo del que se puede abusar. El Dios que se haga monopolio de una iglesia, de una raza, de una cultura, de una casta. El Dios que no necesita del hombre. El Dios que niega con quien se acierta solo por suerte. El Dios en quien no creo es el Dios árbitro que juega solo con el reglamento, juzga solo con el reglamento en la mano. El Dios solitario. El Dios incapaz de sonreír ante muchas trastadas de los hombres. El Dios que juega a condenar. El Dios que manda al infierno. El Dios que no sabe esperar. El Dios que exija siempre un 10 en los exámenes. El Dios capaz de ser explicado por una filosofía. El Dios en quien no creo es el Dios que adoren los que son capaces de condenar a un hombre. El Dios incapaz de amar lo que muchos desprecian. El Dios incapaz de perdonar lo que muchos hombres condenan. El Dios incapaz de redimir la miseria. El Dios incapaz de comprender que los niños deben mancharse y son olvidadizos. El Dios que
no creo es el Dios que impide al hombre crecer, conquistar, transformarse, superarse hasta hacerse casi un Dios. El Dios que exija al hombre para creer, renunciar a ser hombre. El Dios en quien no creo es el Dios que no acepte una silla en nuestras fiestas humanas. El Dios que solo pueden comprender los maduros, los sabios, los situados. El Dios a quien no temen los ricos, a cuya puerta yace el hambre y la miseria. El Dios capaz de ser aceptado y comprendido por los que no aman. El Dios que adoran los que van a misa y siguen robando y calumniando. El Dios en quien no creo es aquel ascético, elaborado en gabinete por tantos teólogos y canonistas. El Dios que no supone la bondad de su esencia, allí donde vive un amor, por equivocado que sea. El Dios en quien no creo es el Dios a quien agrade la beneficencia de quien no practica la justicia. El Dios para quien fuese el mismo pecado complacerse con la vista de unas piernas bonitas y calumniar y robar al prójimo y abusar del poder para medrar o vengarse. El Dios que condene la sexualidad, el Dios del ya me la pagarás. El Dios que se arrepintiera alguna vez de haber dado la libertad al hombre. El Dios que prefiera la injusticia al desorden. El Dios mudo e insensible en la historia ante los problemas angustiosos de la humanidad que sufre. El Dios a quien interesan las almas y no los hombres. El Dios morfina para la reforma de la tierra y solo esperanza para la vida futura. El Dios que habilita discípulos desertores de las tareas del mundo e indiferentes a la historia de sus seres humanos. El Dios de los que creen que aman a Dios porque no aman a nadie. El Dios que defienden los que nunca se manchan las manos. El Dios en quien no creo es el Dios de los que nunca se asoman a la ventana, los que nunca se echan al agua. El Dios que les gusta a aquellos que dicen todo va bien. El Dios que predican los curas que creen que el infierno estaba abarrotado y el cielo casi vacío. El Dios que dé por buena la guerra. El Dios que ponga la ley por encima de la conciencia. El Dios que fundase una iglesia estática, inmovilista y capaz de purificarse, de perfeccionarse y de evolucionar. En ese Dios no creo. El Dios que negase al hombre la libertad de pecar. El Dios en quien no creo es el Dios a quien le falte perdón para algún pecado. El Dios que cause el cáncer o haga estéril a la mujer. El Dios a quien solo se le puede rezar de rodillas. El Dios en quien no creo es el Dios a quien solo se le puede encontrar en la iglesia. El Dios que no salvase a quienes no le han conocido, pero le han deseado y buscado. El Dios en quien no creo es el Dios que lleva al infierno al niño después de su primer pecado. El Dios que no permitiese al hombre la posibilidad de poder condenarse. El Dios en quien no creo es el Dios para quien el hombre no fuera la medida de todo lo creado. El Dios que no saliera al encuentro de quien le ha abandonado. El Dios incapaz de hacer nuevas todas las cosas. El Dios en quien no creo es el Dios que no tuviera una palabra distinta, personal, propia para cada individuo. El Dios que nunca hubiera llorado por los hombres. El Dios que no fuera la luz. El Dios que prefiera la pureza al amor. El Dios en quien no creo es el Dios insensible ante una rosa. El Dios que no puede descubrirse en los ojos de un niño o de una mujer bonita o de una madre que llora. El Dios en quien no creo es el Dios que no esté presente donde los hombres se aman. El Dios que no se revele alguna vez a quien le desee honestamente. El Dios que destruye la tierra y las cosas que el hombre ama en vez de transformarlas. En el Dios que no creo, el Dios que no tuviera misterios, que no fuera más grande que nosotros.
El Dios en quien no creo es el Dios que para hacernos felices nos ofreciera una felicidad divorciada de nuestra naturaleza humana. El Dios que aniquilara para siempre nuestra carne en vez de resucitarla. El Dios en quien no creo, el Dios para quien los hombres valieran no por lo que son, sino por lo que tienen o por lo que representan. El Dios que aceptara por amigo a quien pasa por la tierra sin hacer feliz a nadie. El Dios en quien no creo es el Dios que nos poseyera la generosidad del sol, que besa cuando toca las flores y el estiércol. El Dios incapaz de divinizar al hombre, sentándole a su mesa y dándole parte de su herencia. El Dios en quien no creo es el Dios que no supiera ofrecer un paraíso donde todos nos sintamos hermanos de verdad y donde la luz no venga solo del sol y de las estrellas, sino sobre todo de los hombres que aman. El Dios que no fuese amor y que no supiera transformar en amor cuanto toca. El Dios que al abrazar al hombre ya aquí en la tierra no supiera comunicarle el gusto y la felicidad de todos los amores humanos juntos. El Dios incapaz de enamorar al hombre. El Dios que no se hubiera hecho verdadero hombre con todas sus consecuencias. El Dios que no hubiera nacido milagrosamente del vientre de una mujer. El Dios en el que yo no puedo esperar contra toda esperanza. Sí, mi Dios es el otro Dios, es el Dios de Jesús, es el Dios del Evangelio, es Dios que, como dice la carta de Juan, es amor. Si Dios es amor, en Él se puede confiar y creer. Lo único digno de fe siempre es el amor. Y porque creemos que Dios es amor, creemos que no nos castiga, que no quiere nuestro sufrimiento, no quiere nuestro dolor. El dolor no hace madurar a las personas, lo único que hace madurar a las personas es el amor. Cristo nos redimió por el dolor, Cristo nos redimió por su amor, por su capacidad de entrega. En medio del dolor, pero lo que nos salva es el amor. Voy a decir una frase que puede llamar la atención. En realidad no nos salvamos por la pasión de Jesús, sino a pesar de la pasión de Jesús. Porque lo único que salva y redime es el amor, no el dolor como experiencia física o psíquica. Entonces Dios ama a todos los seres humanos, por lo tanto el único camino de la salvación siempre será el amor. Aunque a veces ser fieles al amor de Dios signifique afrontar situaciones difíciles y que traigan como un accidente de trabajo dolores y angustia. Ciertamente que Jesús se metió a Salvador, entonces en este mundo quien se mete con esos roles no es extraño que termine crucificado. Y cuando la iglesia quiere andar por esos caminos, no es extraño que padezca las contradicciones del mundo. Pero no somos masoquistas, no andamos buscando el sufrimiento, sabemos que lo único que realiza el ser humano es el amor y que la relación recta con Dios siempre es el amor. Entonces, bueno, nosotros pidamos al Señor por toda la humanidad y todos los seres queridos que en este momento están padeciendo muchos momentos de angustia. Terminamos entonces haciendo una oración a través de la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, si Dios y la Virgen quiere, en otra oportunidad con otros temas en torno a la Biblia, nos reencontraremos. Gracias a todos y terminamos.